Los mercados electrónicos. Desde 2007 las bolsas han pasado de estar controladas por humanos a un entorno totalmente automatizado y electrónico donde realmente lo único que hay son ordenadores encargados de realizar el procesamiento de emparejamiento de órdenes, ¿vale? Y esto ya parece hasta excesivo el número de gente que hay aquí. Ahora mismo son filas de ordenadores, están allí y ya está, sin más. Con la llegada de nuevas tecnologías, avances computacionales y cambios regulatorios, al mundo financiero cada vez más ha crecido la importancia de la velocidad a la hora de transmitir y recibir datos, llegando al momento actual donde el trading electrónico representa la mayor parte del volumen operado, ¿vale? Trading electrónico. Todos estos avances han permitido perfeccionar la eficiencia del mercado, añadir liquidez, reducir los costes, aumentar la velocidad de ejecución, mejorar la gestión de riesgo y permitir el acceso a mercados específicos. Bueno, un poco para que veamos la evolución de lo que hemos pasado, ¿vale? La importancia de la electronificación de los mercados. Mercado over the counter. ¿Qué es un mercado over the counter? Mercado OTC. Se trata de un tipo de mercado electrónico donde se negocian activos financieros entre dos partes sin el control y supervisión de un regulador, como sí ocurre en las bolsas y mercados de futuros, ¿vale? En este gráfico podemos ver lo que serían mercados regulados, ¿vale? Mercados regulados y mercados no regulados. Para que veamos también el contexto donde nos movemos, ¿vale? Que no todo es regulado, ¿vale? No todo es regulado. Que tenemos también una cantidad importante de transacciones que ocurren en esa parte B del mercado, ¿vale? Mercados of exchange, no regulados, ¿vale? Esto es importante saberlo. Es importante saberlo. La principal diferencia que encontramos entre los mercados centralizados y no centralizados es que en los mercados centralizados existe un único libro de órdenes, ¿vale? El cual se encarga de enlazar a todos los participantes de ese mercado, mientras que en mercados no centralizados existen múltiples libros de órdenes, tantos como creadores de mercado haya, donde la falta de transparencia con respecto a la profundidad de mercado se hace evidente al mostrar únicamente el precio del bid y del as, ¿vale? Cuando tenemos ese libro de órdenes no vemos la liquidez que puede haber tanto por arriba como por abajo del precio actual, ¿vale? Esto es básico y fundamental. Es importante saber que por la propia naturaleza de este tipo de mercados no centralizados, para un mismo activo puede haber distintos precios, ¿vale? Yo creo que esto todo el mundo lo puede entender. Es decir, que si queremos operar cruce de divisas euro-dólar, cada creador de mercado nos ofrecerá un precio y volumen distintos. El euro-dólar es un mercado OTC, ¿vale? En contraposición podemos ver el derivado en el mercado de futuros, que es el 6E, el ticker 6E. Ese mercado de futuros está centralizado, ¿vale? Mercado de futuros y bolsas centralizado. Solo existe un único libro de órdenes para todos los operadores que quieran operar en ese mercado en particular. ¿Qué sucede con el euro dólar, por ejemplo? Pues dependiendo del dependiendo del broker en el que lo quieras operar, si os fijáis, va a haber precios distintos y van a diferir. ¿Por qué? Pues porque no está centralizado. Porque Darwinex tiene un euro dólar, ¿vale? Porque Interactive Brokers tiene otro euro dólar, porque el que sea, el broker que sea, cada uno tiene su propio mercado, su euro dólar, ¿vale? Que está enlazado a su vez por detrás con unos proveedores de liquidez. Pero si os fijáis, no son exactamente, no maneja exactamente los mismos precios, por esto mismo, ¿vale? Porque cada uno son mercados totalmente distintos. De ahí ese es el razonamiento de cuando se dice que el volumen de forex o el volumen de mercados OTC no son válidos, no son genuinos. ¿Por qué? Pues por esto, porque no representan la totalidad del mercado, como sí ocurre en estos mercados de futuros, ¿vale? En las bolsas y futuros, al solo haber un único libro de órdenes, todo el mundo tiene que acudir ahí a comprar o vender. En estos no, en mercados OTC puedes acudir a cualquier tipo de mercado, de cualquier broker, ¿vale? Pero tiene una representación pues ínfima, ¿vale? Desde el punto de vista global de todas las negociaciones que se hagan en todos los eurodólares, ¿vale? Pues esto también es una manera de... Aquí también trabajan los algoritmos de arbitraje, ¿vale? Analizando entre casas, entre eurodólares, ¿vale? Distintos. Espero que se haya entendido esto. ¿Cómo nos afectan los mercados OTC? Pues bueno, esto es un poco lo que acabo de explicar. El problema que encontramos aquí radica en que los análisis que hagamos bajo este tipo de mercados estarían basados en unos datos que, aunque podría ser una representación significativa y válida de todo el mercado, en realidad no representan genuinamente todos los datos del precio y del volumen, ¿vale? Lo acabo de decir. Para tener de una forma fidedigna estos datos deberíamos analizar dicho activo bajo un mercado centralizado. Siguiendo con el ejemplo del eurodólar,
deberemos analizar el mercado de futuros, que es un mercado centralizado, el cual se corresponde con el ticker 6E. Lo que se recomienda, por tanto, es, si no se tiene la capacidad económica, capital suficiente, como para operar dicho mercado de futuros, podemos analizar el activo en este mercado de futuros y ejecutar la operativa a través de otro derivado financiero más asequible, ¿vale? Menos apalancado, como el CFD, con un buen broker, que no sea creador de mercado, si recordáis el módulo de los brokers. Una opción intermedia sería operar la versión pequeña del futuro, el microfuturo, que en el caso del eurodólar corresponde con el ticker M6E. Si abrimos un gráfico de futuro 6E y del CFD, veremos que los movimientos del precio son prácticamente iguales, aun siendo mercados distintos. Esto es posible gracias a un proceso de arbitraje. Recordar, volvemos a ver los arbitrajes, llevado a cabo por algoritmos de alta frecuencia que ocurre de forma sistemática entre ambos mercados. Perfecto. Vamos a avanzar. Vamos a presentar lo que son los dark pool, porque hay mucha gente que seguramente no conozca, no sea consciente de la existencia de este tipo de mercados. Un dark pool es un mercado privado, ¿vale? Un OTC, que pone en contacto a inversores institucionales y facilita el intercambio de activos financieros con la peculiaridad de que sus transacciones no se informan de manera inmediata, desconociéndose la cantidad negociada, el volumen, hasta dentro de las 24 horas siguientes, ¿vale? Sus transacciones no se informan de manera inmediata, ¿vale? O sea, resulta que tenemos un mercado donde a lo mejor se compran futuros del S&P 500 y que dichas transacciones no se informan de manera inmediata. ¿Veis la capa de opacidad que le hemos añadido a esto? Cuando una gran institución quiere comprar o vender una cantidad ingente de un activo, acude a este tipo de mercados principalmente porque sabe que si accede al mercado público le costará encontrar contrapartida, ¿vale? Que posiblemente obtenga un peor precio, además de que se expondrá a técnicas predatorias como el front running, ejecutadas por parte de algoritmos de alta frecuencia. En este tipo de mercados evitan ese impacto negativo y al mismo tiempo obtienen unas mejores comisiones, ya que se ahorran las tasas exigidas por los mercados públicos, ¿vale? Este tipo de mercados, simplemente una gran institución quiere comprar 5.000 contratos del S&P 500 y como sabe que esos 5.000 contratos van a estar expuestos si los meten en el mercado centralizado, acuden a estos dark pools, a estos mercados B, dijéramos, y se ponen en contacto con otro operador que quiere venderles esos 5.000 contratos, ¿vale? Se ejecuta la transacción entre ellos, no figura en ningún lado, ¿vale? Y hasta dentro de las 24 horas siguientes no tiene la necesidad, la obligatoriedad de informar de esa transacción. Además de las instituciones financieras privadas, hay bolsas públicas que tienen sus propios dark pools, como el New York Stock Exchange, la bolsa más negociada y con mayor liquidez del mundo. El CME, que es el mercado con mayor número de contratos sobre opciones y futuros, también tiene su propia dark pool y ofrece este servicio de operativa opaca a través de lo que han denominado block trades. Esto lo podéis comprobar en su página web, la página del CME. Fijaos lo importante que es esto, que mucha gente desconoce. Prácticamente el principal mercado de futuros y opciones, el CME, también ofrece esta posibilidad de que, obviamente cumpliendo con ciertas características, con ciertas restricciones entre esos operadores que van a ir al dark pool, pues ofrece la posibilidad de que se hagan este tipo de transacciones opacas, ¿vale? Para que veáis lo importante que es siempre contextualizar y darle cierto tono ambiguo a todo lo que hacemos. Porque tú puedes hacer un análisis perfecto o que tú piensas que es perfecto, pero es que no sabes realmente en la cara B qué se está cociendo, ¿vale? ¿Qué está pasando aquí? Porque, claro, si hasta el propio mercado oficial nos deja o abre la puerta a que sucedan este tipo de acciones, el volumen que estamos viendo, aunque sea el mercado de futuros, aunque sea el mercado centralizado, pues ya tenemos ahí otra pequeña capa de no transparencia, ¿vale? No sabemos realmente el 100% del volumen cómo se está negociando, porque tenemos esta posibilidad, para que veáis lo difícil que sigue siendo todo esto. La operativa en mercados no centralizados de acciones en Estados Unidos es de aproximadamente el 35%, siendo realizadas en dark pool de un 16 a un 18%. O sea, de un 16 a un 18% es desarrollado dentro de mercados B. Fijaos, que es una cantidad importante.
Según un estudio de Bloomberg, en conjunto la operativa en Dark Pool ya representa el 30% del volumen total operado. Es mucho, ¿eh? La cuota de mercado de los dark pools en el comercio de acciones europeas se ha expandido rápidamente en los últimos años, creciendo desde el 1% en 2009 hasta el 8% en 2016. Esto es en Europa. ¿Cómo nos afecta esto? ¿Cómo nos afecta a nuestra operativa, a nuestros análisis, esto de los dark pools? La actividad llevada a cabo en los dark pools tiene un papel importante en la determinación de los rendimientos intradiarios y la incertidumbre que puede relacionarse con ellos, teniendo por tanto importantes implicaciones microestructurales. Resulta que podemos estar analizando un activo en el cual se ha podido producir transacciones muy significativas de manera oculta y obviamente no podemos ni valorar la intención de esas negociaciones, ¿vale? Estas transacciones, al no estar determinadas por la oferta y la demanda del mercado público, no tienen un impacto inmediato sobre la formación del precio, ¿vale? Esto es a lo que quería llegar. Pero hay estudios que afirman que los operadores de los mercados públicos reaccionan al informe de órdenes ejecutadas en el dark pool una vez este es liberado, pudiendo alterar significativamente el análisis de la interacción hasta ese momento, ¿vale? Esto, nos tenemos que quedar con esto. Inicialmente esas transacciones en los dark pool no tienen un impacto inmediato sobre la formación del precio, pero al mismo tiempo, y como no puede ser de otra manera, cuando los operadores ven liberado ese informe y ven que se han ejecutado X contratos en tal nivel de precio, pues es normal que altere la percepción, ¿vale? Esa nueva información les ha llegado en ese momento y eso puede alterar significativamente la percepción del valor de ese activo, ¿vale? Pudiendo llevar al mismo tiempo, ¿vale? De la mano, a alterar el análisis que se podía haber desarrollado hasta ese momento, ¿vale? Para que veáis un poco todo esto que tiene que ver con dark pool. Mucha gente seguramente no lo conociera. Pues eso está ahí, ¿vale? Eso está ahí, está en todos los mercados, están todos los activos y cada vez tiene más volumen, ¿vale? Entonces es relevante conocer, ¿vale? Conocer este tipo de contexto.